con nosotros a Rafael García Pérez, que es profesor titular de Historia del Derecho y que además, en relación con su ámbito de estudio, nos va a hablar sobre política y religión en el Islam, que es un tema de gran actualidad. Y me callo para que pueda hablar él, porque ya le he dicho que, sobre todo porque tengo yo mucho interés, he oído hablar mucho de esta... Pues buenas tardes, muchas gracias José Luis por la invitación a estar en este foro. Les veo ya con cara de cansado después del segundo día. En efecto, me dedico a la historia del derecho. Empecé a estudiar el tema del Islam de una manera indirecta porque mi ámbito de especialización es el derecho colonial del siglo XIX. Me interesaba comprender la influencia del derecho europeo en los países de mayoría musulmana e islámica en el siglo XIX. Me han pedido que hable en 40 minutos un tema que es amplísimo, religión y política en el Islam, de manera que yo me voy a centrar en algunas ideas y después pues podemos hablar de lo que les parezca oportuno. Voy a empezar con algunas obviedades y después me voy a centrar en dos cuestiones que creo que son interesantes. Una es el marco general, la narrativa, se puede decir, desde la cual nosotros comprendemos el Islam, nosotros me refiero a Occidente, y desde el cual el mundo islámico interpreta a Occidente. Y después me centraré en un aspecto concreto de la relación entre política y religión, que es la Sharia, que es un tema del cual se habla mucho y me parece que es bueno conocer en líneas generales, porque no da tiempo para más. Bien, la primera idea que quería decir es que el Islam es una religión extendida por todo el mundo, no se centra en Medio Oriente ni en Próximo Oriente. Uno identifica Islam con Siria, Irak, Arabia Saudí. El país con mayor población de musulmanes es Indonesia, no tiene nada que ver con Medio Oriente. Y en el Islam hay dos grandes familias que es bueno considerar, los suníes y los chiíes. En el mapa se ve en verde más oscuro las zonas de confluencia de los chiíes y el resto son suníes. El 90% del mundo islámico son suníes, el 10% son chiíes. Es una escisión del primer siglo de historia del Islam que ha perdurado hasta el momento, y la diferencia entre unos y otros, más que doctrinal, existen algunas diferencias doctrinales, pero es fundamentalmente cultural, tradicional, política. Siguen siendo los dos musulmanes, las dos familias, aunque para cada uno de ellos los otros son herejes, se puede decir. Es importante ver que el país de mayor concentración de chiíes es Irán, que tiene un 95% de chiíes, y a su lado Irak, que tiene aproximadamente un 60%, bueno, no se sabe cuántos, pero un 60%, y hay algunos en el sur de Arabia Saudí. El Islam, además, el mundo de presencia de mayoría musulmana es enormemente variado. Uno identifica el mundo islámico con el árabe, ciertamente el árabe es la lengua del Islam porque el Corán está escrito en árabe, pero el Islam está extendido por países con una variedad increíble de lenguas y también con una variedad increíble de etnias y culturas. Por tanto, el Islam, no existe un Islam, se suele decir, es una cosa obvia, pero es bueno no perderlo de vista. Existen muchos Islam distintos con elementos comunes, y por tanto siempre que uno habla del Islam es bueno ponerlo un poco entre comillas, pues como hablar del cristianismo. El cristianismo, dices, bueno, el cristianismo, ¿de qué me estás hablando? ¿De los católicos? ¿Los católicos de dónde? ¿De los ortodoxos? ¿De los protestantes? ¿De los evangélicos? Con el Islam pasa algo parecido. Tradicionalmente, las relaciones entre Islam y Occidente, más que tradicionalmente de los años 70-80, se puede decir que la manera de interpretar la relación entre Islam y Occidente ha sido perseguida por lo que los estudiosos llaman la narrativa del conflicto. Las narrativas son modos de representar la realidad que están formadas por historias, símbolos, imágenes, relatos, que en cierta medida dan identidad a un pueblo, a una comunidad. Por ejemplo, la narrativa típica norteamericana es la de unos pilgrims o protestantes que en busca de la libertad van a Estados Unidos, fundan un nuevo pueblo también basado en la libertad y en el trabajo, se separan de Inglaterra y constituyen la primera potencia del mundo. Es el mundo de las oportunidades, es el mundo de la libertad, es el mundo de la libre expresión, etc. Bien, esta es una narrativa
que se caracteriza por su simplismo, pero que en cierta medida ayuda a los americanos a tener una cierta identidad. Las narrativas también son marcos para la acción. Uno, para actuar en el mundo, necesita una cierta interpretación de quién soy yo, a qué pueblo pertenezco, qué se supone que debo hacer, etc. La narrativa dominante de las relaciones entre Oriente, o mejor dicho, Occidente y el mundo islámico, viene presidida por el conflicto, por la lucha. Cuando uno habla de Occidente e Islam, de una manera implícita, uno piensa en el conflicto, piensa en la lucha, piensa en los yihadistas, piensa en un conflicto de civilizaciones. Este es el nombre de una obra enormemente influyente en el ámbito intelectual norteamericano y mundial de los años 90, Samuel Huntington, que explica el futuro de las relaciones internacionales a partir del concepto de lucha de civilizaciones. El concepto de lucha de civilizaciones no es original de Huntington. Contemporáneo de Huntington es un artículo que publicó uno de los mayores expertos en el mundo árabe en Estados Unidos, que se llama Bernard Lewis. En la documentación tiene un artículo suyo que publicó en el año 92, un artículo en The Atlantic titulado Las raíces de la rabia musulmana. En este artículo, que no sé si lo han leído, lo pueden leer en cualquier momento, el marco general de interpretación de las relaciones entre el mundo islámico y Occidente está presidido precisamente por el conflicto, por la lucha. La expresión rabia islámica o rabia musulmana se extiende, y esta es una foto de Newsweek del 2012, donde a raíz de la amenaza de edición de una película blasfema contra Mahoma hubo enormes disturbios en todo el mundo. La portada, la imagen que uno recibe del mundo islámico de estas imágenes es la de un tipo, hombre, pues no muy sereno y tranquilo, precisamente. Bien, las narrativas son importantes porque predisponen el modo de aproximarse a la realidad. La característica de estas narrativas de conflicto de Occidente versus Islam, que están presentes en la mayoría, digamos, son corrientes mayoritarias tanto en el mundo occidental como en el mundo islámico, establecen valores, porque las narrativas son profundamente valorativas y emotivas, de oposición. El mundo occidental sería el mundo del individuo frente al mundo de la tribu, del grupo, de la comunidad. En el mundo islámico, el mundo de la razón frente al fanatismo. El mundo del progreso frente al atraso. El mundo de la liberación de la mujer frente al mundo de la opresión. En el mundo islámico la situación es la misma, pero a la inversa. Ellos ven Occidente en buena medida como la sociedad del individualismo, del secularismo entendido en el mal sentido, de la corrupción, de la prostitución, libertinaje de la mujer, etcétera, etcétera. Son narrativas contrapuestas que hacen que la relación entre personas y entre pueblos sea difícil. Estas narrativas, como digo, son simples, son habitualmente binarias, tienen una fuerte carga emotiva, no racional, no hay una argumentación detrás de esto, ahí son imágenes, historias, información selectiva. Aunque detrás de esta narrativa siempre hay una parte de verdad. Lógicamente las narrativas no se construyen sobre la nada. Detrás de una narrativa, la que he dicho de Estados Unidos, o cualquier otra narrativa que uno construya, hay siempre puntos de verdad, si no, no se sostendría la narrativa. Por supuesto que el mundo islámico en general es más comunitario que el mundo occidental, que la idea de la laicidad es un valor que nace en el mundo occidental, etcétera. Pero las narrativas lo que hacen es extremar esos valores, simplificarlos y aplicarlos a realidades que son múltiples y plurales. Y centrarse en aquellos aspectos que son quizá más conflictivos. Uno muchas veces identifica a Islam con la situación de la mujer, con la yihad y con dos o tres cuestiones más. Esta es un pantallazo de Google, uno pone woman, Islam y te aparece esto. En fin, no son visiones muy positivas de la mujer. Por supuesto que en el mundo islámico hay mujeres que llevan el burka, el niqab y las distintas prendas para cubrir la cabeza, pero ni es en todos los países, ni son mayoría, ni por supuesto van todas armadas. Pero en cierta medida estos relatos influyen, digamos, condicionan. Si no ha habido nunca en un pueblo, en un pueblo islámico, en un pueblo de mayoría islámica, pues la impresión que se lleva es esta. Si va a algunos países se confirma esta impresión, si va a otros países se dará cuenta de que no, esto no tiene nada que ver con lo que... y al revés, en el mundo islámico, Europa es como Las Vegas, o sea, esto es un casino, es un desastre, la religión no existe, son todos impíos y se van a condenar. Bien, dentro
Dentro de estas narrativas, ahí no se ven pero ahora lo leeré un poco, dentro de estas narrativas generales, que son muy simplistas, hay narrativas particulares, que en algunos casos son auténticas armas de combate. Por ejemplo, dentro de esta narrativa general de Occidente, negativa por parte del Islam, digamos de la mayoría del Islam, no digo de todos los musulmanes, ni muchísimo menos, me estoy refiriendo a los países no los musulmanes que viven en Europa, existen narrativas más específicas y en ocasiones son narrativas que son armas de combate. En una comunicación interceptada de Osama Bin Laden al jefe de los talibanes, el Mullah Omar, del cual no sé si se acuerdan de él, le decía a Osama Bin Laden: es obvio que la guerra de los medios de comunicación en este siglo es uno de los métodos más duros, o strongest, no sé, lo más... De hecho, su radio de acción llega al 90% de la preparación de cualquier guerra. Y en otra comunicación interceptada de Ayman al-Zahrawi, que fue el sucesor de Bin Laden en Al-Qaeda, al que después fundó desgraciadamente el Estado Islámico, al-Zarqawi le decía, el líder de Al-Qaeda: te digo que estamos en una guerra y más de la mitad de esta guerra está jugando en el campo de batalla de los medios de comunicación. Y estamos en una guerra en los medios de comunicación por los corazones y las mentes de la Ummah. La Ummah veremos ahora que es la comunidad musulmana. Por lo tanto, estas narrativas, lejos de ser meras representaciones espontáneas, en muchos casos persiguen fines políticos. Y a veces los extremos se oponen, porque los grupos que más se identifican con esta narrativa son los republicanos más conservadores norteamericanos y los radicales fundamentalistas islámicos, para quienes no es posible ningún tipo de contacto, de encuentro, de diálogo entre el Islam y Occidente. Bien, yo no voy a sustituir la narrativa del conflicto por la narrativa de la indiferencia o de todos somos buenos y aquí no hay ningún problema. Me parece que es importante conocer, estudiar el Islam, estudiarlo en todas sus dimensiones, no abogar por una paz malentendida, diciendo que no hay diferencias entre la tradición occidental y la tradición islámica, pero me parece que es bueno conocer en general para comprender, aunque no se comparta o no se justifique. Yo voy a centrarme en el tiempo que me queda en un aspecto concreto de esta relación entre religión y política. Cuando uno habla del Islam, religión y política, lo primero que uno le sale a la cabeza es todo lo mismo, no hay diferencia. Como hemos visto en la sesión anterior, me incorporo a la mitad, la relación entre religión y política no es fácil, tampoco en el mundo cristiano. O sea, uno dice, bueno, en el mundo cristiano o en Europa, uno dice, religión tiene que ver con la política. Mentira, no hay ninguna sociedad donde la religión no tenga ninguna relación, la religión con la política. El tema es cómo se entiende esa relación y sobre todo cómo se entiende la relación entre las autoridades religiosas y las autoridades políticas. Uno de los elementos claves para entender el concepto de lo político y de la relación y dependencia con la religión en el mundo islámico es el concepto de Sharia. Yo voy a explicar muy brevemente qué es la Sharia, cómo se forma y cómo evoluciona hasta la actualidad. Todo esto en 20 minutos. Esto es antes de pasar, esta es una encuesta de una fundación norteamericana, el Pew Forum, que hace encuestas mundiales bastante sólidas sobre la influencia positiva o negativa de Occidente en el mundo islámico. Y la fila de la derecha es lo negativo y la fila de izquierda lo positivo. O sea, en general en los países de mayoría islámica se entiende que la influencia de los valores occidentales es negativa. Esa es la visión que tienen de Occidente, aunque también hay gente que piensa que es positiva e incluso muy positiva. Bien, cuando uno habla de Sharia o la Sharia, uno pone en Google Sharia y esto es lo que te aparece. En fin, no es muy animante, ciertamente. Uno identifica la Sharia con la decapitación de presos, con todo tipo de salvajadas. Sin embargo, la Sharia es algo mucho más complejo, al menos en su formación histórica. Mahoma, no se preocupen, no os voy a contar la vida de Mahoma, pero me parece que es importante acudir al origen. Mahoma funda una comunidad religioso-política en Arabia Saudí, que se llama la Ummah, que es la comunidad de los creyentes. Esta comunidad originalmente se rige por la predicación del profeta y después esa predicación del profeta se pone por escrito. La Sharia para los musulmanes no es exactamente la ley. Nosotros
traducimos sharia por ley o por derecho, pero la sharia es algo un poco más complejo. La sharia se puede, digamos, traducir por derecho, se puede traducir también por ley, pero en general la sharia es el modo de vida del musulmán. Significa de manera textual el camino recto para vivir conforme al mandato de Alá. La sharia tiene un carácter omnicomprensivo, incluye el conjunto de prácticas sociales, económicas, culturales, políticas, jurídicas, éticas y estrictamente espirituales que ordenan la vida del fiel. Por lo tanto, la sharia es una visión omnicomprensiva de la vida de los musulmanes y tiene una serie de fuentes de orígenes. La sharia, el modo de vida, digamos, regulado de los musulmanes comienza con, como he dicho antes, con Mahoma. Mahoma comienza predicando y después extiende el Islam a base de razzias, de guerras, también de pactos con las tribus que había en Arabia Saudí, y al final de su vida prácticamente el Islam se extendió por toda la península arábiga. ¿Cuáles son las fuentes de la sharia? Muy brevemente, el corazón de la sharia es el Corán. El Corán, no sé si alguna vez lo han leído, aunque sea por motivos culturales, es interesante por lo menos ojearlo. El Corán es un libro compuesto, dividido en capítulos y en aleyas que recoge, según los musulmanes, la predicación del profeta. Para los musulmanes el Corán es un libro textualmente revelado por Dios en árabe, palabra por palabra. Por tanto, es un libro que no se puede traducir. Bueno, en teoría, en la práctica se traduce, lógicamente, pero un Corán traducido no es el Corán. Para la mayoría de los musulmanes el Corán es un libro eterno, es un libro que existe en el cielo. Y recoge las predicaciones del profeta, tanto desde su primera época en la Meca como en Medina, y recoge preceptos de todo tipo, preceptos de contenido bastante espiritual relativos al juicio final, al paraíso, al infierno, premios y castigos, la práctica de oración, del ayuno, la atención a los pobres, etcétera, como recoge también aspectos que hoy llamaríamos jurídico-políticos. Hay cerca de 500 aleyas o versos en el Corán relativos a derecho de familia, divorcio, relación entre hombre y mujer, régimen económico, custodia de hijos, herencia, derecho penal, tipifica algunos delitos con sus penas, cuestiones relativas al comercio, prohibición de la usura, cumplimiento de los pactos y normas de los procesos judiciales, valor de las pruebas, valor de los testimonios, etc. Por tanto, es un libro que se parece quizá bastante al Antiguo Testamento desde ese punto de vista. Tiene preceptos cultuales y preceptos también sociales, económicos, jurídicos. Sin embargo, el Corán no es la sharia. El Corán es un texto que ha sido interpretado a lo largo de la historia de muchas maneras. Los musulmanes no tienen, como tenemos los católicos, una autoridad, digamos, que pueda decir con autoridad esto es católico o esto no es católico. El Islam desde su primer momento ha sido objeto de interpretación y por tanto de división y fragmentación. Junto al Corán está la Sunna, que recoge la tradición del profeta, que se puso por escrita y se sometió a una criba histórica, pero es difícil decir si un determinado pasaje de la Sunna es original o no, porque digamos son textos del siglo VIII, IX, X. Y junto al Corán y a la Sunna existen unas fuentes secundarias. La Ijma, que es el consenso de los juristas de la comunidad, el Qiyas, que son métodos de razonamiento jurídico, etc. Bien, con esto lo que quiero decir es que el contenido de la sharia es fundamentalmente interpretativo. La sharia a lo largo de la historia ha evolucionado y ha sido sujeto a interpretación porque el Corán es un texto con preceptos muy distintos y en muchos casos contradictorios. Y tú puedes interpretar un texto de muchas maneras. De hecho, a lo largo de la historia, los juristas han elaborado determinados conceptos para servirse en esa interpretación, conceptos que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, no les voy a aburrir con mucha terminología jurídica. Me interesa el concepto de ijtihad, que significa el esfuerzo de interpretación libre del Corán. Es un concepto que desarrollan las primeras escuelas jurídicas y que, como veremos después, en el siglo XIX experimenta un nuevo auge, porque es un concepto que permite abrir el texto a nuevas interpretaciones. Bien, estos son otros conceptos que ayudan a la interpretación del Islam, pero si después les interesan nos detenemos en ellos, pero no quiero aburrirles con cosas demasiado técnicas. Tampoco se preocupen, les voy a explicar esta diapositiva, simplemente quiero mostrarles la variedad de escuelas jurídicas que hay en el Islam. Dentro del mundo suní hay 4 escuelas principales, dentro del mundo chií hay 3 escuelas principales, pero luego hay escuelas también heterodoxas. Por tanto, históricamente o tradicionalmente el Islam no ha sido uno, ha sido una pluralidad
de interpretaciones, algunas, muchas en contradicción con otras. Este es un mapa de las distintas escuelas jurídicas y su distribución en el mundo. Claro, esto tiene, me parece, mucha importancia desde el punto de vista de la evolución del Islam, porque el problema que uno se plantea siempre, por ejemplo, hablando del Estado Islámico, ¿el Estado Islámico es islámico realmente? ¿O el Estado Islámico va contra el Islam? Yo tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta a un experto en Derecho Islámico de la Universidad de la American University of Beirut, un tipo reconocido internacionalmente, el verano pasado, justo cuando el Estado Islámico estaba avanzando, y me dijo: mira, no se puede negar que el Estado Islámico está aplicando el Corán. Es verdad que está aplicando unos preceptos que quizá nunca se han aplicado de esa manera ni con esa radicalidad, y está pasando por encima de cualquier tipo de interpretación que ha habido hasta ahora. Pero ¿quién le puede decir al Estado Islámico que no? O sea, ¿cuál es la autoridad para, digamos, con carácter vinculante en el Islam? No existe. De manera que sobre un mismo texto uno puede hacer interpretaciones muy distintas. Uno puede partir de unos textos para defender la tolerancia religiosa. Hay una ley preciosa del Corán que dice no hay constreñimiento, no hay coacción en materia de religión, lo dice así de claro. O puede utilizar otros pasajes donde se dice que se persiga a los infieles allí donde estén, se les mate, etcétera, etcétera. Digamos, es un texto abierto. Hasta el siglo XIX el Islam ha sido una religión y una civilización triunfante, y esto creo que es bueno, siglo XVIII aproximadamente, esto es bueno tenerlo en cuenta. A partir del siglo XVII-XVIII, como consecuencia del desarrollo del avance tecnológico europeo, Europa empieza a imponerse sobre los territorios islámicos, con unas consecuencias que llegan hasta el momento presente. Sobre todo Inglaterra, Francia, pero también Alemania empiezan a ocupar territorios, a colonizar territorios tradicionalmente del Imperio Otomano, todo el norte de África, Siria, Turquía era el centro del Imperio Otomano, y empieza de alguna manera a tutelar el desarrollo de estos países. ¿Qué supuso Europa para el mundo islámico desde el punto de vista de la Sharia? Y creo que es un tema interesante. Desde el punto de vista de la Sharia, el derecho europeo supuso la codificación del derecho islámico, o sea, la reducción del Islam a unos textos, a unos códigos, la identificación de la Sharia con el Corán, con un texto original, con un texto escrito. O dicho de otra manera, a semejanza del derecho europeo, el Islam perdió la capacidad interpretativa del texto histórico, y por tanto esa pluralidad de respuestas que tradicionalmente los musulmanes daban a sus problemas. Junto a eso se importan estructuras occidentales como son los estados-nación, que se imponen en cada uno de estos territorios. Bien, esto tendrá enormes consecuencias. Esto es la evolución fundamentalmente de los países de tradición islámica, sobre todo del Imperio Otomano, que es lo que a nosotros más nos interesa ahora mismo, y veremos por qué. El siglo XIX y la primera mitad del XX supone para el mundo islámico un golpe tremendo en su identidad política y también en su identidad como religión. En cierta medida forma parte del Islam, como de todas las religiones tradicionales, unir el éxito del triunfo político al triunfo religioso. Y en el siglo XIX aparecen una serie de personajes que reinterpretan el Islam. Son los padres del Islam moderno. En el siglo XIX, como consecuencia de la colonización europea, o sea, del control de las tierras musulmanas, control directo o control indirecto por parte de las principales potencias occidentales, en el mundo islámico hay sobre todo entre los intelectuales, hay una reacción y un planteamiento como el siguiente: el mundo islámico está en decadencia, Occidente nos está comiendo el terreno, esto es porque hemos abandonado el auténtico Islam, esto es porque el Islam se ha corrompido. Tenemos que volver a los orígenes del Islam. Y aparecen una serie de personajes que repiensan el Islam, y lo repiensan fundamentalmente como una vuelta a los orígenes. Posiblemente no reconozcan estos rostros, pero este señor de aquí es un señor muy importante que se llama Wahhab, tiene muchos nombres anteriores pero no me acuerdo, que es el fundador de los wahabitas. Los wahabitas es el primer movimiento de reforma del Islam en el siglo XVIII-XIX, que dará lugar a la doctrina oficial de Arabia Saudí y al Islam más radical, a los talibanes. Los talibanes no son más que seguidores de Wahhab. Bien, igual que Wahhab, hay otra serie de autores en el siglo XIX, cuyos nombres no os voy a decir,
que repiensan el Islam desde otras perspectivas. Algunos, por ejemplo, intentan hacer compatible el Islam con lo positivo que tiene Occidente, con la técnica, con el sistema democrático, con el desarrollo militar. Y intentan refundar el Islam volviendo a los textos, olvidando todo el periodo medieval y diciendo: nosotros, si queremos vencer al imperialismo occidental, tenemos que tomar de ellos sus instrumentos de poder. Por tanto, en el siglo XIX se puede decir que hay una refundación del Islam en distintos sentidos. En este contexto, por ejemplo, se funda en los años 20 en Egipto, que será siempre, es ese territorio de aquí, los llamados hermanos musulmanes, que es una fraternidad de musulmanes que intenta una vuelta a los orígenes del Islam frente a los valores occidentales. Aparece un señor que se llama Hassan al-Banna, que empieza a predicar y forma una especie de comunidad social de ayuda a los necesitados y de enseñanza del Islam, rompiendo con toda la tradición anterior y enseñando el Corán directamente y los valores islámicos frente a Occidente. Aunque estoy hablando del desarrollo del Islam, desde el punto de vista político la realidad es muy distinta. La realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial y con la descolonización se forman en todo el área, digamos, de mayoría musulmana, una serie de estados-nación. Y lo que triunfa tras el año 45 no son estados islámicos. El islamismo político es un fenómeno de los años 80, como vamos a ver en 3 minutos. Lo que triunfa entre el año 45 y el año 70 es un movimiento en todo el mundo árabe, basado en una especie de nacionalismo árabe secular. El centro de este movimiento es este señor que está aquí en medio, que es Nasser, presidente de Egipto, que consiguió durante un tiempo unirse con Siria y unificar ideológicamente la mayor parte de los países árabes con una doctrina basada no en el Islam como fuerza de unión política, sino en la condición de árabes. Se habla de una especie de panarabismo socialista, porque la ideología de fondo es socialista, no marxista, pero sí, o no fundamentalmente marxista, pero sí socialista, y sus principales aliados es la Unión Soviética, no Estados Unidos. Aquí aparecen personajes conocidos como ¿cómo se llama este hombre? Arafat, eso es, Arafat. El rey, príncipe de Arabia, Gaddafi, en fin, están todos en la foto, están todos, como ven. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en el año 67 hay una guerra entre Israel y gran parte y 3 estados árabes importantes, Siria, Jordania y Egipto, que pierde por mayoría aplastante estos países árabes, y con la muerte también de Nasser se puede decir que esta ideología posterior a la Segunda Guerra Mundial entra en crisis y digamos la solución política a estos países, que son nuevos, en cierta medida son fruto de la descolonización, se empieza a buscar en otra parte. A partir de los años 70, 80 se desarrolla lo que ahora mismo presenciamos, que es el islamismo político. O sea, la utilización del Islam como fuerza para la conquista del Estado y para la imposición del Estado de una sociedad islámica. Esto se puede hacer por la fuerza, mediante el terrorismo, o se puede hacer por medios pacíficos. Pero el islamismo político, en cierta medida, es una corriente formulada en el siglo XIX, en parte del siglo XX, y desarrollada, que triunfa a partir de los años 80. Este señor que les he puesto aquí es uno de los grandes líderes del islamismo político, se llama Sayyid Qutb. Era un hermano musulmán, seguidor de los hermanos musulmanes, que, digamos, transformó la doctrina de los hermanos musulmanes en una doctrina de guerra política, armada, violenta, y fue ejecutada en 1966. Pero es uno de los grandes, digamos, referentes. Su hermano fue profesor de Osama Bin Laden, al cual todos conocen. Bien, ¿qué pasa a partir de los años 70? A partir de los años 70-80 sucede en el mundo árabe algo que me parece muy importante para entender por qué ahora existen los problemas que existen. Por un lado, se produce la revolución iraní, que es el primer estado islamista que triunfa. Por otro lado, se desarrolla la guerra en Afganistán, en la cual se forman los principales líderes que después dan lugar a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Por otro lado, hay un desarrollo económico y técnico de los países árabes que tienen petróleo, sobre todo Arabia Saudí, también Argelia, Kuwait, en fin, todo el Golfo Pérsico.
Arabia Saudí es un estado fundado sobre los wahabitas, o sea, sobre la doctrina más radical del Islam, que utiliza ese dinero para expandir la doctrina de los más radicales y financiar la construcción de mezquitas y de madrasas, de escuelas de estudio del Corán en todo el mundo árabe. Son los que financian a los talibanes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay un proceso de globalización creciente y, por tanto, una mayor facilidad de interconexión entre el mundo árabe. Se produce por eso, a partir de los años 80, una reislamización del derecho. Un derecho que durante el siglo XIX y XX, en la mayor parte de los países árabes, en su mayor parte no era islámico, era secular. O sea, los países árabes funcionaban con códigos como Europa, un código de derecho civil, un código de derecho comercial, un código de derecho penal, en buena medida tomados de los modelos europeos. El derecho islámico había quedado reducido en buena medida a derecho de familia, estatuto de la mujer, herencia, matrimonio, etc. A partir de los años 80, con el desarrollo del islamismo político, hay un movimiento de reislamización de la política y del Estado. Por ejemplo, en 1980 hay una enmienda a la Constitución de Egipto para afirmar que la Sharia será la principal fuente de legislación en Egipto. Al mismo tiempo, se asumen estructuras institucionales que son propias del mundo occidental, como son los parlamentos. Irán construye su nuevo sistema político con Khomeini y establece unos parlamentos, unos tribunales supremos, todo, por supuesto, digamos, conformado por la Sharia y por los dogmas del islamismo político, pero se reciben las técnicas, los instrumentos propios de Occidente. En el ámbito internacional, a partir de los años 80 hay una mayor unión entre los países árabes y en general los países musulmanes. Unión que terminará, o que tiene uno de sus máximos hitos después volveré a esto, en la Declaración de Derechos Humanos en el Islam, que me parece que es un elemento interesante. En las encuestas que si a alguien le interesa le puedo dar la referencia, porque es una encuesta del 2013 bastante bien hecha, creo que son 80.000 encuestas, o sea, 80.000 pruebas en los países árabes. Se hace una de las preguntas que se hace es, se les pregunta a los musulmanes cuántos están a favor de que la Sharia sea ley oficial de su Estado. Y como ven, las diferencias son enormes entre el sur de Asia, que el 84% está a favor de que la Sharia sea ley oficial, tal como aparece en el Corán y tal como ha sido desarrollado por los juristas, hasta Asia Central, donde solo el 12% lo apoya. Por tanto, incluso en cuestiones así, digamos, el Islam es un mundo bastante dividido. Por otra parte, que se entienda por la Sharia tampoco está tan claro. O sea, en concreto, ¿qué supone eso? ¿Supone la aplicación de un derecho penal específico, solo derecho de familia, como ya existe, o en materia de contratos o de finanzas? Es algo que está dejado a la interpretación de cada uno de los estados, porque la Sharia, como he dicho antes, es interpretación de un texto que es el Corán y de una tradición. Bien, esto da lugar en algunos países a la aprobación de leyes antiblasfemia. Por ejemplo, en Pakistán les sonará el caso de Asia Bibi, que está todavía en la cárcel. Hace poco el Tribunal Supremo creo que dio una prórroga, acusada de blasfemia. En algunos países islámicos la Sharia persigue con la pena de muerte la conversión, la predicación de otra religión que no sea el Islam o cualquier tipo de ofensa al Islam. En otros países existe mucha mayor libertad religiosa. No es lo mismo irte al Líbano o a Túnez que irte a Arabia Saudí o Afganistán, digamos. El mundo cambia enormemente. He puesto esta foto porque una pregunta que a veces uno se hace con frecuencia es si en el mundo islámico hay democracia. O sea, ¿es posible la democracia en el mundo islámico? Neda, hay un reportaje buenísimo en YouTube que les recomiendo sobre Neda. Neda es una chica que murió en el 2009 en unas protestas en Irán contra Ahmadinejad, o como se pronuncie, el líder de Irán hasta hace poco, que, digamos, manipuló las elecciones. Y cientos de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el presidente por haber, digamos, manipulado las elecciones democráticas. En muchos de esos países hay elecciones. El problema no es tanto si hay elecciones o no, sino cuáles son los derechos que en la Constitución se reflejan o no se reflejan. Una cosa es la democracia y otra cosa es el sistema liberal, digamos, de derechos.
¿Qué pasa cuando, como sucedió en Egipto, la mayoría vota a los hermanos musulmanes y la política de los hermanos musulmanes es la introducción de determinados preceptos en la Constitución que limitan las libertades de gran parte de la población en materia de expresión pública y en materia de libertad religiosa? O sea, el problema no es tanto si los gobernantes son nacidos por el pueblo, sino si la legislación, que también es un tema importante, si la legislación reconoce o no derechos básicos. Si uno va a la Declaración de Derechos del Islam, que no, Declaración de Derechos Humanos en el Islam, les voy a leer, y con esto termino, algunos preceptos para que vean en qué medida la religión islámica influencia el derecho y por tanto la política, que es el cauce, no digo el único, pero el fundamental, a través del cual la comunidad política se autoorganiza. Dice esta Declaración de Derechos Humanos del Islam en la Conferencia Islámica, que reúne a la mayor parte de los países con mayoría musulmán, creo que son 46 estados, pero no estoy seguro. Dice, entre otras cosas, que los derechos fundamentales y libertades generales en el Islam son una parte de la religión de los musulmanes. O sea, la Conferencia de Estados Islámicos asume los derechos fundamentales o los reinterpreta desde la tradición islámica. Y reconoce, entre otros derechos, por ejemplo, la igualdad. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana como en el de las obligaciones, sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, etc. La medida en que todas las criaturas son siervos de Alá, todos han sido creados por Allah y por tanto todos son radicalmente iguales. Sin embargo, en otros preceptos, la sharia está mucho más presente. Por ejemplo, en el derecho relativo a la familia. Dice, los hombres y las mujeres tienen el derecho de casarse y sin su consentimiento no es posible restricción alguna basada en la raza, el color o la nacionalidad. Pero no dice nada de la religión, porque en la sharia tradicionalmente un musulmán, o mejor dicho una musulmana, no puede casarse con un no musulmán, porque el hombre es cabeza de la mujer y por tanto un infiel no puede ser cabeza de una musulmana. Dice otro precepto, el Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano, lo cual está bastante bien, hasta aquí. Dice, ni aprovecharse de su pobreza o ignorancia para llevarla a cambiar su religión por otra distinta o al ateísmo. Bien, bajo este enunciado es muy fácil perseguir cualquier tipo de, evangelización cristiana o de cualquier otro estilo. El ser humano nace libre, nadie tiene derecho de esclavizarlo. No hay sumisión sino hacia Alá. Voy a leer un par de artículos más. Una de las cosas que le pregunté a este profesor de Derecho Islámico, que era musulmán suní, era precisamente esto. Era la pregunta que hace un occidental cuando va a un país de mayoría musulmana y tiene una cierta confianza, porque si no es mejor no preguntar. Le pregunté, ¿tú crees que la democracia occidental podría triunfar en el mundo islámico? Tipo de pregunta. Y me dijo, depende de lo que entiendas por democracia occidental. Él me dijo, la democracia como tal, sí. Me dijo, lo que está claro es que hay determinados derechos o libertades que los occidentales consideréis sagrados, era la opinión de este profesor, que en el mundo islámico es difícil que se consoliden. Y él me hablaba de dos. Uno, la libertad de religión, tal como vosotros la entendéis, y la libertad de expresión. Dice el artículo 22 de la Declaración, todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no contradiga los principios de la sharia. La información es una necesidad vital de la sociedad. Se prohíbe hacer un uso tendencioso de ella o manipularla, o que ésta se oponga a los valores sagrados del Islam. Bien, el último artículo de la declaración termina diciendo, todos los derechos y deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la sharia islámica. Por tanto, la sharia entendida en su sentido más amplio. La sharia no en la foto que hemos visto en Google, sino la sharia como tradición, como conjunto de prácticas, muchas de ellas no puestas por escrito, en sus distintas interpretaciones, sigue siendo, y lo será por siempre, bueno, no soy por siempre, porque no soy profeta, pero durante muchos años, el marco de interpretación de la sociedad y, por tanto, el marco de interpretación de la vida política. Por tanto, cualquier transformación en el mundo islámico se realizará desde el Islam. Y hay intelectuales importantes repensando el Islam y trabajando en esta labor de reinterpretación, porque, como he dicho antes, existe un concepto que muchos juristas ahora utilizan, que es el de istihad, que permite o que alienta precisamente la interpretación del Corán, junto a otros conceptos como istihsan, que significa equidad, maslasa, que significa el bien común. En fin, hay como herramientas en el Islam para una interpretación, más
acorde a lo que nosotros entendemos por libertades fundamentales. Bien, creo que no me he pasado del tiempo. No sé si... Muchas gracias. Es mi correo, por si alguien me quiere escribir o quiere que le envíe documentación o lo que sea, yo encantado. RG Pérez. rgperezunaf.es. Tenemos unos minutos para preguntas. Yo, vamos a ver, tenía entendido que la Sharia era una especie de ley también al cual, digamos, que limita el poder político. O sea, que en el fondo, digamos, puedo decir, un concejal islamista, digamos, no puede hacer, por ejemplo, licitar cualquier terreno para usos urbanísticos, por ejemplo. ¿Eso es verdad o entonces también depende de interpretaciones o cómo es? Sí, vamos a ver, tradicionalmente la Sharia, al menos hasta el siglo XVIII, era el marco de actuación de los poderes políticos en el mundo islámico. Y existían los líderes religiosos, ulamas, seiks o como se le quiera llamar, que en cierta medida autorizaban y velaban porque la política se adecuara al marco general de la Sharia. En el mundo actual sucede lo mismo, al menos en teoría. Es decir, en el momento en que uno reconoce que hay un orden moral objetivo que tiene su origen en Dios, en Alá, y que existe una ley inspirada por Dios y revelada por él, que es la Sharia, hay determinadas conductas que están prohibidas. Por ejemplo, el préstamo con interés. De hecho, hay un sistema bancario distinto y por tanto es una fuente de moralidad. La idea de un poder político ilimitado es algo que en el mundo islámico carece de sentido. Maquiavelo no se entendería en el mundo islámico, por poner un ejemplo. Sin embargo, en el siglo XIX y XX hay un cambio importante en el modo de pensar el poder político en el mundo islámico, yo creo como influencia de Occidente y sobre todo como importación del concepto de Estado-nación. Y es que a partir del siglo XIX y XX dicen la mayor parte de los expertos que así como en el mundo hasta el siglo XVIII se entendía que el poder político estaba al servicio de la religión y de la Sharia, y en cierta medida el sultán fuera o no muy, fuera piadoso o no fuera piadoso, eso era indiferente, el sultán, su legitimidad se basaba fundamentalmente en poner en ejercicio los principios de la Sharia, también en materia social. Por ejemplo, el Corán es bastante solidario en general, con la atención a los pobres, a las viudas, etcétera, y condena radicalmente la tiranía, la corrupción, el robo. O sea, son, digamos, como pecados máximos en el Islam. Así digo, como y en Europa sucede algo parecido. Hasta el siglo XVIII se entiende, y es la concepción que existe, incluso institucionalmente está estructurado así, el poder político está enormemente limitado por el poder religioso, porque son poderes, digamos, todos están en la Sharia, pero son distintos. A partir del siglo XIX y XX, con el repensamiento del Islam, lo que hay más bien es un sometimiento de la religión a la política. Lo que hay más bien es una instrumentalización del Islam con la finalidad de dar una identidad a esos nuevos estados-nación que se crean en el siglo XIX y XX. Y esto también ya se rompen los límites de actuación al servicio del Estado, que en este caso al servicio de un Estado islámico. Y en este sentido se entienden determinadas actuaciones que tradicionalmente hubieran sido impensables. La idea del suicida pues es algo que históricamente no tenía mucho sentido. El Islam prohíbe radicalmente el suicidio, pero cambia en cierta medida el modo de concebir. Por tanto, yendo a su pregunta y yendo al nivel básico, o sea, no los casos extremos, no el yihadismo, no lo que uno ve en la tele, sino en el día a día, el Islam en principio es una fuente de moralidad y por tanto es una fuente de limitación de las prácticas políticas y de la corrupción. ¿Qué sucede en la práctica? Pues hay que verlo, lógicamente, en cada país. O sea, el Leviatán de Hobbes, por ejemplo, tampoco se entendería en el mundo islámico. O sea, la idea de un Estado que no tiene ningún límite por encima de él, que es ilimitado, no solamente de hecho, sino también en su concepción, que crea la ley. Eso es algo que en el mundo islámico no se entiende. La ley no se crea, uno descubre las aplicaciones concretas de la Sharia en la vida diaria, pero uno no crea el derecho ya existe un orden objetivo de justicia.
Otra cosa es cómo se entienda ese orden objetivo de justicia. En fin, no sé si he respondido. Aquí. Es verdad que has dicho ya de entrada que como hay varias interpretaciones hay cosas que se contradicen, ¿no? Pero hay un momento que has dicho muy seguido que una de las cosas que dice la Declaración de Derechos Humanos del Islam es que no se permite la esclavitud. Sí. Y porque nadie depende de nadie sino de Alá. Y a la vez has comentado también justo antes que ninguna mujer musulmana se puede casar con un no musulmán porque pertenece al hombre y no puede pertenecer a un hombre no musulmán. Entonces, ¿cómo se compaginan estas dos cosas? Vamos a ver, sí, la relación entre el hombre y la mujer en la familia islámica, lógicamente depende con quién hables, pues te voy a decir una cosa u otra, pero en general en el Corán y en la tradición el hombre es, digamos, no solo la cabeza de la mujer, sino el que sostiene la familia, y así aparece en la Declaración Islámica, y la mujer debe obediencia al varón. Y esto es así. Si se divorcian a partir de los 7 años, los niños dependen del padre, no de la madre. En fin, forma parte de la... Pero los musulmanes no entienden esto como una esclavitud de la mujer hacia el varón. También el varón tiene obligaciones hacia la mujer de mantenerla, de protegerla, de sacar adelante a la familia, etcétera, etcétera. Por tanto, es una... Si me preguntaran, cuando habla de la esclavitud, se está refiriendo a la esclavitud en el sentido tradicional de la palabra. En el Corán la esclavitud aparece recogida. Lo que pasa es que hay muchas maneras de interpretar el Corán. Hay juristas que dicen que en el Corán hay preceptos culturales y otros sociales. Los sociales son más contingentes históricos y por tanto se pueden superar. Otros dicen que el Corán prevé la esclavitud pero no la ordena, por tanto se puede eliminar. En el caso de la mujer la situación es un poco distinta y depende también mucho de los de los países. No te puedo responder mucho más. Te puedo leer algunos preceptos del Corán, y el derecho de familia musulmán fundamentalmente está basado en el varón. Sin embargo, por ejemplo, la mujer mantiene la dote y sus bienes propios sin ninguna obligación de contribuir a las cargas de la familia. Quiere decir que si una mujer es multimillonaria y se casa con un hombre, puede dedicar su dinero a viajar, y el hombre no le puede exigir que los dedique a mantener la familia, porque la obligación del hombre es mantener la familia. De hecho, dice la Declaración de Derechos: sobre el varón recaerá el gasto familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia. Claro, pues para unas mujeres, esto por ejemplo decía, estoy en un grupo de investigación de religión y sociedad civil, una de las investigadoras de la Universidad de Teherán, es musulmana, va con el hijab, con el pañuelo, y decía, bueno, esto es fantástico para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos obligación. Claro, la realidad imagino que sea distinto, ¿no? O sea, si estás muriendo de hambre, pues tendrás que... Quiero decir que hay... no sé si he respondido, pero... Muy bien, pues vamos a terminar. Yo aprovecho las palabras que se dirigían al público para darle las gracias por esta exposición tan interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Vamos ahora con nosotros a Rafael García Pérez, que es profesor titular de Historia del Derecho y que además, en relación con su ámbito de estudio, nos va a hablar sobre política y religión en el Islam, que es un tema de gran actualidad. Y me callo para que pueda hablar él, porque ya le he dicho que, sobre todo porque tengo yo mucho interés, he oído hablar mucho de esta Pues buenas tardes, muchas gracias José Luis por la invitación a estar en este foro.
les veo ya con cara de cansado después del segundo día. En efecto, me dedico a la historia del derecho. Empecé a estudiar el tema del Islam de una manera indirecta porque mi ámbito de especialización es el derecho colonial del siglo XIX. Me interesaba comprender la influencia del derecho europeo en los países de mayoría musulmana e islámica en el siglo XIX. Me han pedido que hable en 40 minutos un tema que es amplísimo, religión y política en el Islam, de manera que yo me voy a centrar en algunas ideas y después pues podemos hablar de lo que les parezca oportuno. Voy a empezar con algunas obviedades y después me voy a centrar en dos cuestiones que creo que son interesantes. Una es el marco general, la narrativa, se puede decir, desde la cual nosotros comprendemos el Islam, nosotros me refiero a Occidente, y desde el cual el mundo islámico interpreta a Occidente. Y después me centraré en un aspecto concreto de la relación entre política y religión, que es la Sharia, que es un tema del cual se habla mucho y me parece que es bueno conocer en líneas generales, porque no da tiempo para más. Bien, la primera idea que quería decir es que el Islam es una religión extendida por todo el mundo, no se centra en Medio Oriente ni en Próximo Oriente. Uno identifica Islam con Siria, Irak, Arabia Saudí. El país con mayor población de musulmanes es Indonesia, no tiene nada que ver con Medio Oriente. Y en el Islam hay dos grandes familias que es bueno considerar, los suníes y los chiíes. En el mapa se ve en verde más oscuro las zonas de confluencia de los chiíes y el resto son suníes. El 90% del mundo islámico son suníes, el 10% son chiíes. Es una escisión del primer siglo de historia del Islam que ha perdurado hasta el momento, y la diferencia entre unos y otros, más que doctrinal, existen algunas diferencias doctrinales, pero es fundamentalmente cultural, tradicional, política. Siguen siendo los dos musulmanes, las dos familias, aunque para cada uno de ellos los otros son herejes, se puede decir. Es importante ver que el país de mayor concentración de chiíes es Irán, que tiene un 95% de chiíes, y a su lado Irak, que tiene aproximadamente un 60%, bueno, ahora no se sabe cuántos, pero un 60%, y hay algunos en el sur de Arabia Saudí. El Islam, además, el mundo de presencia de mayoría musulmana es enormemente variado. Uno identifica el mundo islámico con el árabe, ciertamente el árabe es la lengua del Islam porque el Corán está escrito en árabe, pero el Islam está extendido por países con una variedad increíble de lenguas y también con una variedad increíble de etnias y culturas. Por tanto, el Islam, no existe un Islam, se suele decir, es una cosa obvia, pero es bueno no perderlo de vista. Existen muchos Islam distintos con elementos comunes, y por tanto siempre que uno habla del Islam es bueno poner un poco entre comillas, pues como hablar del cristianismo. El cristianismo, dices, bueno, el cristianismo, ¿de qué me estás hablando? ¿De los católicos? ¿Los católicos de dónde? ¿De los ortodoxos? ¿De los protestantes? ¿De los evangélicos? Con el Islam pasa algo parecido. Tradicionalmente las relaciones entre Islam y Occidente, más que tradicionalmente de los años 70-80, se puede decir que la manera de interpretar la relación entre Islam y Occidente ha sido perseguida por lo que los estudiosos llaman la narrativa del conflicto, influencia positiva o negativa de Occidente en el mundo islámico. Y la fila de la derecha es lo negativo y la fila de izquierda lo positivo. O sea, en general en los países de mayoría islámica se entiende que la influencia de los valores occidentales es negativa. Esa es la visión que tienen de Occidente, aunque también hay gente que piensa que es positiva e incluso muy positiva. Bien, cuando uno habla de Sharia o la Sharia, uno pone en Google Sharia y esto es lo que te aparece. En fin, no es muy animante, ciertamente. Uno identifica la Sharia con la decapitación de presos, con todo tipo de salvajadas. Sin embargo, la Sharia es algo mucho más complejo, al menos en su formación histórica. Mahoma, no se preocupen, no os voy a contar la vida de Mahoma, pero me parece que es importante acudir al origen. Mahoma funda una comunidad religioso-política en Arabia Saudí, que se llama la Ummah, que es la comunidad de los creyentes. Esta comunidad originalmente se rige por la predicación del profeta y después esa predicación del profeta se pone por escrito. La Sharia para los musulmanes no es exactamente la ley. Nosotros
traducimos sharia por ley o por derecho, pero la sharia es algo un poco más complejo. La sharia se puede, digamos, traducir por derecho, se puede traducir también por ley, pero en general la sharia es el modo de vida del musulmán. Significa de manera textual el camino recto para vivir conforme al mandato de Alá. La sharia tiene un carácter omnicomprensivo, incluye el conjunto de prácticas sociales, económicas, culturales, políticas, jurídicas, éticas y estrictamente espirituales que ordenan la vida del fiel. Por lo tanto, la sharia es una visión omnicomprensiva de la vida de los musulmanes y tiene una serie de fuentes de orígenes. La sharia, el modo de vida, digamos, regulado de los musulmanes comienza con, como he dicho antes, con Mahoma. Mahoma comienza predicando y después extiende el Islam a base de razias, de guerras, también de pactos con las tribus que había en Arabia Saudí, y al final de su vida prácticamente el Islam se extendió por toda la península arábiga. ¿Cuáles son las fuentes de la sharia? Muy brevemente, el corazón de la sharia es el Corán. El Corán, no sé si alguna vez lo han leído, aunque sea por motivos culturales, es interesante por lo menos ojearlo. El Corán es un libro compuesto, dividido en capítulos y en aleyas, que recoge, según los musulmanes, la predicación del profeta. Para los musulmanes el Corán es un libro textualmente revelado por Dios en árabe, palabra por palabra. Por tanto, es un libro que no se puede traducir. Bueno, en teoría, en la práctica se traduce, lógicamente, pero un Corán traducido no es el Corán. Para la mayoría de los musulmanes el Corán es un libro eterno, es un libro que existe en el cielo. Y recoge las predicaciones del profeta, tanto desde su primera época en la Meca como en Medina, y recoge preceptos de todo tipo, preceptos de contenido bastante espiritual relativos al juicio final, al paraíso, al infierno, premios y castigos, la práctica de oración, del ayuno, la atención a los pobres, etcétera, como recoge también aspectos que hoy llamaríamos jurídico-políticos. Hay cerca de 500 aleyas o versos en el Corán relativos a derecho de familia, divorcio, relación entre marido y mujer, régimen económico, custodia de hijos, herencia, derecho penal, tipifica algunos delitos con sus penas, cuestiones relativas al comercio, prohibición de la usura, cumplimiento de los pactos y normas de los procesos judiciales, valor de las pruebas, valor de los testimonios, etc. Por tanto, es un libro que se parece quizá bastante al Antiguo Testamento desde ese punto de vista. Tiene preceptos cultuales y preceptos también sociales, económicos, jurídicos. Sin embargo, el Corán no es la sharia. El Corán es un texto que ha sido interpretado a lo largo de la historia de muchas maneras. Los musulmanes no tienen, como tenemos los católicos, una autoridad, digamos, que pueda decir con autoridad esto es católico o esto no es católico. El Islam desde su primer momento ha sido objeto de interpretación y por tanto de división y fragmentación. Junto al Corán está la Sunna, que recoge la tradición del profeta, que se puso por escrita, y las narrativas son modos de representar la realidad que están formadas por historias, símbolos, imágenes, relatos, que en cierta medida dan identidad a un pueblo, a una comunidad. Por ejemplo, la narrativa típica norteamericana es la de unos pilgrims o protestantes que en busca de la libertad van a Estados Unidos, fundan un nuevo pueblo, también basado en la libertad y en el trabajo, se separan de Inglaterra y, digamos, constituyen la primera potencia del mundo. Es el mundo de las oportunidades, es el mundo de la libertad, es el mundo de la libre expresión, etc. Bien, esta es una narrativa que se caracteriza por su simplismo, pero que en cierta medida ayuda a los americanos a tener una cierta identidad. Las narrativas también son marcos para la acción. Uno, para actuar en el mundo, necesita una cierta interpretación de quién soy yo, a qué pueblo pertenezco, qué se supone que debo hacer, etc. La narrativa dominante de las relaciones entre Oriente, o mejor dicho, Occidente y el mundo islámico, viene presidida por el conflicto, por la lucha. Cuando uno habla de Occidente e Islam, de una manera implícita, uno piensa en el conflicto, piensa en la lucha, piensa en los yihadistas, piensa en un conflicto de civilizaciones. Este es el nombre de una obra enormemente influyente en el ámbito intelectual norteamericano y mundial de los años 90, Samuel Huntington, que explica el futuro de las relaciones internacionales a partir del concepto de lucha de civilizaciones.
El concepto de lucha de civilizaciones no es original de Huntington. Contemporáneo de Huntington es un artículo que publicó uno de los mayores expertos en el mundo árabe en Estados Unidos, que se llama Bernard Lewis. En la documentación tiene un artículo suyo que publicó en el año 92, un artículo en The Atlantic titulado Las raíces de la rabia musulmana. En este artículo, que no sé si lo han leído, lo pueden leer en cualquier momento, el marco general de interpretación de las relaciones entre el mundo islámico y Occidente está presidido precisamente por el conflicto, por la lucha. La expresión rabia islámica o rabia musulmana se extiende, y esta es una foto de Newsweek del 2012, donde a raíz de la amenaza de edición de una película blasfema contra Mahoma hubo enormes disturbios en todo el mundo. La portada, la imagen que uno recibe del mundo islámico a través de estas imágenes es la de un tipo, hombre, pues no muy sereno y tranquilo, precisamente. Bien, las narrativas son importantes porque predisponen el modo de aproximarse a la realidad. La característica de estas narrativas de conflicto de Occidente versus Islam, que están presentes en la mayoría, digamos, son corrientes mayoritarias tanto en el mundo occidental como en el mundo islámico, establecen valores, porque las narrativas son profundamente valorativas y emotivas, de oposición. El mundo occidental sería el mundo del individuo frente al mundo de la tribu, del grupo, de la comunidad. En el mundo islámico, el mundo de la razón frente al fanatismo, el mundo del progreso frente al atraso, el mundo de la liberación de la mujer frente al mundo de la opresión. En el mundo islámico la situación es la misma, pero a la inversa. Ellos ven Occidente en buena medida como la sociedad del individualismo, del secularismo entendido en el mal sentido, de la corrupción, de la prostitución, libertinaje de la mujer, etcétera, etcétera. Son narrativas contrapuestas que hacen que la relación entre personas y entre pueblos sea difícil. Estas narrativas, como digo, son simples, son habitualmente binarias, tienen una fuerte carga emotiva, no racional, no hay una argumentación detrás de esto, ahí son imágenes, historias, información selectiva. Aunque detrás de esta narrativa siempre hay una parte de verdad. Lógicamente las narrativas no se construyen sobre la nada. Detrás de una narrativa, la que he dicho de Estados Unidos, o cualquier otra narrativa que uno construya, hay siempre puntos de verdad, si no, no se sostendría la narrativa. Por supuesto que el mundo islámico en general es más comunitario que el mundo occidental, que la idea de la laicidad es un valor que nace en el mundo occidental, etcétera. Pero las narrativas lo que hacen es extremar esos valores, simplificarlos y aplicarlos a realidades que son múltiples y plurales, y centrarse en aquellos aspectos que son quizá más conflictivos. Uno muchas veces identifica a Islam con la situación de la mujer, con la yihad y con 2 o 3 cuestiones más. Esta es un pantallazo de Google, uno pone woman, Islam, y te aparece esto. En fin, no son visiones muy positivas de la mujer. Por supuesto que en el mundo islámico hay mujeres que llevan el burka, el niqab y las distintas prendas para cubrir la cabeza, pero ni es en todos los países, ni son mayoría, ni por supuesto van todas armadas. Pero en cierta medida estos relatos influyen, digamos, condicionan. Si uno no ha vivido nunca en un pueblo islámico, en un pueblo de mayoría islámica, pues la impresión que se lleva es esta. Si va a algunos países se confirma esta impresión, si va a otros países se dará cuenta de que no, esto no tiene nada que ver con lo que... y al revés, en el mundo islámico, Europa es como Las Vegas, o sea, esto es un casino, es un desastre, la religión no existe, son todos impíos y se van a condenar. Bien, dentro de estas narrativas, ahí no se ven pero ahora lo leeré un poco, dentro de estas narrativas generales, que son muy simplistas, hay narrativas particulares, que en algunos casos son auténticas armas de combate. Por ejemplo, dentro de esta narrativa general de Occidente, negativa por parte del Islam, digamos de la mayoría del Islam, no digo de todos los musulmanes, ni muchísimo menos, me estoy refiriendo a los países no los musulmanes que viven en Europa, existen narrativas más específicas, y en ocasiones son narrativas que son armas de combate. En una comunicación interceptada de Osama Bin Laden al jefe de los talibanes, el Mullah Omar, del cual no sé si se acuerdan de él, le decía a Osama Bin Laden: es obvio que la guerra de los medios de comunicación en este siglo es uno de los métodos más duros, o strongest, no sé, lo más... De hecho, su radio de acción llega al 90% de la preparación de cualquier guerra. Y en otra comunicación interceptada de Ayman al-Zaharawi, que fue el sucesor de Bin Laden en Al-Qaeda, al
que ahora, al que después fundó desgraciadamente el Estado Islámico, a Zarqawi, le decía el líder de Al-Qaeda: te digo que estamos en una guerra y más de la mitad de esta guerra está jugando en el campo de batalla de los medios de comunicación. Y estamos en una guerra en los medios de comunicación por los corazones y las mentes de la Ummah. La Ummah veremos ahora que es la comunidad musulmana. Por lo tanto, estas narrativas, lejos de ser meras representaciones espontáneas, en muchos casos persiguen fines políticos. Y a veces los extremos se oponen, porque los grupos que más se identifican con esta narrativa son la extrema, los republicanos más conservadores norteamericanos y los radicales fundamentalistas islámicos, para quienes no es posible ningún tipo de contacto, de encuentro, de diálogo entre el Islam y Occidente. Bien, yo no voy a sustituir la narrativa del conflicto por la narrativa de la indiferencia o de todos somos buenos y aquí no hay ningún problema. Me parece que es importante conocer, estudiar el Islam, estudiarlo en todas sus dimensiones, no abogar por una paz malentendida, diciendo que no hay diferencias entre la tradición occidental y la tradición islámica, pero me parece que es bueno conocer en general para comprender, aunque no se comparta o no se justifique. Yo voy a centrarme en el tiempo que me queda en un aspecto concreto de esta relación entre religión y política. Cuando uno habla del Islam, religión y política, lo primero que uno le sale a la cabeza es todo lo mismo, no hay diferencia. Como hemos visto en la sesión anterior, me he incorporado a la mitad, la relación entre religión y política no es fácil, tampoco en el mundo cristiano. O sea, uno dice, en el mundo cristiano o en Europa, uno dice, religión tiene que ver con la política. Mentira, no hay ninguna sociedad donde la religión no tenga ninguna relación, la religión con la política. El tema es cómo se entiende esa relación y sobre todo cómo se entiende la relación entre las autoridades religiosas y las autoridades políticas. Uno de los elementos claves para entender el concepto de lo político y de la relación y dependencia con la religión en el mundo islámico es el concepto de Sharia. Yo voy a explicar muy brevemente qué es la Sharia, cómo se forma y cómo evoluciona hasta la actualidad. Todo esto en 20 minutos. Esto es antes de pasar, esta es una encuesta de una fundación norteamericana, el Pew Forum, que hace encuestas mundiales bastante sólidas sobre la posición, y se sometió a una criba histórica, pero es difícil decir si un determinado pasaje de la Sunna es original o no, porque son textos del siglo VIII, IX, X. Y junto al Corán y a la Sunna existen unas fuentes secundarias. La Ijma, que es el consenso de los juristas de la comunidad, el Qiyas, que son métodos de razonamiento jurídico, etc. Bien, con esto lo que quiero decir es que el contenido de la Sharia es fundamentalmente interpretativo. La Sharia a lo largo de la historia ha evolucionado y ha sido sujeto a interpretación, porque el Corán es un texto con preceptos muy distintos y en muchos casos contradictorios. Y tú puedes interpretar un texto de muchas maneras. De hecho, a lo largo de la historia, los juristas han elaborado determinados conceptos para servirse en esa interpretación, conceptos que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, no les voy a aburrir con mucha terminología jurídica. Me interesa el concepto de ijtihad, que significa el esfuerzo de interpretación libre del Corán. Es un concepto que desarrollan las primeras escuelas jurídicas y que, como veremos después, en el siglo XIX experimenta un nuevo auge, porque es un concepto que permite abrir el texto a nuevas interpretaciones. Bien, estos son otros conceptos que ayudan a la interpretación del Islam, pero si después les interesan nos detenemos en ellos, pero no quiero aburrirles con cosas demasiado técnicas. Tampoco se preocupen, les voy a explicar esta diapositiva, simplemente quiero mostrarles la variedad de escuelas jurídicas que hay en el Islam. Dentro del mundo suní hay 4 escuelas principales, dentro del mundo chií hay 3 escuelas principales, pero luego hay escuelas también heterodoxas. Por tanto, históricamente o tradicionalmente el Islam no ha sido uno, ha sido una pluralidad de interpretaciones, muchas en contradicción con otras. Este es un mapa de las distintas escuelas jurídicas y su distribución en el mundo. Claro, esto tiene, me parece, mucha importancia desde el punto de vista de la evolución del Islam, porque el problema que uno se plantea siempre, por ejemplo, hablando del Estado Islámico, ¿el Estado Islámico es islámico realmente? ¿O el Estado Islámico va contra el Islam? Yo tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta a un experto en Derecho Islámico de la Universidad de la American University of Beirut, un tipo reconocido internacionalmente, el verano pasado,
justo cuando el Estado Islámico estaba avanzando, y me dijo, mira, no se puede negar que el Estado Islámico está aplicando el Corán. Es verdad que está aplicando unos preceptos que quizás nunca se han aplicado de esa manera ni con esa radicalidad, y está pasando por encima de cualquier tipo de interpretación que ha habido hasta ahora. Pero, ¿quién le puede decir al Estado Islámico que no? O sea, ¿cuál es la autoridad para, digamos, con carácter vinculante en el Islam? No existe. De manera que sobre un mismo texto uno puede hacer interpretaciones muy distintas. Uno puede partir de unos textos para defender la tolerancia religiosa. Hay una ley preciosa del Corán que dice no hay constreñimiento, no hay coacción en materia de religión, lo dice así de claro. O puede utilizar otros pasajes donde se dice que se persiga a los infieles allí donde estén, se les mate, etcétera, etcétera. Digamos, es un texto abierto. Hasta el siglo XIX el Islam ha sido una religión y una civilización triunfante, y esto creo que es bueno, siglo XVIII aproximadamente, esto es bueno tenerlo en cuenta. A partir del siglo XVII-XVIII, como consecuencia del desarrollo del avance tecnológico europeo, Europa empieza a imponerse sobre los territorios islámicos, con unas consecuencias que llegan hasta el momento presente. Sobre todo Inglaterra, Francia, pero también Alemania empiezan a ocupar territorios, a colonizar territorios tradicionalmente del Imperio Otomano, todo el norte de África, Siria, Turquía era el centro del Imperio Otomano, y empieza de alguna manera a tutelar el desarrollo de estos países. ¿Qué supuso Europa para el mundo islámico desde el punto de vista de la Sharia? Y creo que es un tema interesante. Desde el punto de vista de la Sharia, el derecho europeo supuso la codificación del derecho islámico, o sea, la reducción del Islam a unos textos, a unos códigos, la identificación de la Sharia con el Corán, con un texto original, con un texto escrito. O dicho de otra manera, a semejanza del derecho europeo, el Islam perdió la capacidad interpretativa del texto histórico, y por tanto esa pluralidad de respuestas que